Con las aplicaciones no se juega. La calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente. Por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías. Adyuvantes Rizobacter. Calidad que se comprueba cada día. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, desde Agroconsultas agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y obviamente por darnos la posibilidad que nos dan de poner a disposición todo el conocimiento, ¿sí?, a través de sus docentes e investigadores para que ustedes, que están desde el otro lado, puedan tomar mejores decisiones o resolver sus problemáticas de producción, ¿sí? En esta oportunidad, la charla se titula ¿Cómo decidir una aplicación de fungicidas en soja y maíz en un año tan particular como este, en un año Niño? ¿Sí? Para ello, contaremos nuevamente, nada más ni nada menos que con la presencia del ingeniero agrónomo Marcelo Carmona. Marcelo es profesor titular plenario de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Él obtuvo su maestría y luego su doctorado en la Escuela para Graduados de esa misma facultad. Bueno, Marcelo a lo largo de su trayectoria ha escrito muchos trabajos de divulgación científica, pero también de transferencia tecnológica, y ha formado en muchísimos recursos humanos, ¿sí?, a través de dirección de muchas tesis de grado, posgrado. Así que para nosotros es un gusto, porque además contamos con la presencia de él desde los inicios de Agroconsultas, ya hace más de 10 años como consultor experto en el sitio, así que doble gusto. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramiro, un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Marcelo, el placer es nuestro. Solo una mínima aclaración para la audiencia y te dejo continuar. Como ya viene sucediendo a lo largo de todo este año, van a tener la posibilidad, luego de que termine la disertación de Marcelo, de poder acceder a una reunión vía Zoom para poder hacerles las consultas que consideren e interactuar con él de manera prácticamente directa a través de audio y si quisieran texto en la reunión de Zoom. Así que más allá de eso, como acabo de decir, Marcelo es consultor experto en el sitio, en Agroconsultas, van a poder acceder también si quisieran hacer consultas luego desde el mismo sitio como suelen hacer habitualmente, ¿sí? Así que, y eso es gratis para ustedes, así que es bueno que puedan realizar consultas. Bueno, Marcelo, ahora sí, te dejo con tu espacio para que puedas contarnos todo lo que tenés para contarnos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a las empresas que nos acompañan: Nutrin Ag Solutions, Corteva con su producto fungicida Stinger, Rizobacter
Sumitomo Chemical, Summit Agro, Nova y FMC con su producto fungicida Onsuba. Adelante. Bueno, muy bien. Nuevamente muchas gracias a Agroconsulta, por supuesto también a la facultad, esta posibilidad que tenemos a través de este medio de poder intercambiar nuestros resultados, nuestras ideas, nuestro conocimiento con el medio rural como una forma de interactuar en divulgación y en extensión. Bien, como decía Ramiro, creo que este tema que vamos a presentar tiene bastante actualidad por la particularidad del año, especialmente por el sufrimiento que tienen muchos productores y técnicos en algunas zonas en particular y gran cantidad de zonas, porque la situación del estrés hídrico y del estrés térmico ha sido determinante. Entonces, bajo esas circunstancias, y sabiendo que en general el año Niña todavía va a continuar en los próximos meses, estoy hablando de diciembre, enero y febrero, recién empieza la fase neutral a subir en probabilidad de ocurrencia, quizás en marzo, abril, y el año Niño en realidad un poco más asociado a estaciones húmedas va a ser, por supuesto, a partir de lo que podría ser mayo, abril. Tenemos una situación donde de alguna manera vamos a tener todavía la presencia del año Niña y donde uno cuando hace los pronósticos, tanto el servicio meteorológico, la propia Facultad de Agronomía, encuentra que la probabilidad de precipitaciones de diciembre a febrero es realmente baja, o sea, la probabilidad es más baja que la normal. Entonces, en esta zona núcleo en particular, tenemos 40, 50, 60, inclusive más, de probabilidad que las precipitaciones sean inferiores a la normal. Y esto entonces nos obliga a replantear con anticipación algunas decisiones de manejo. Lógicamente ya se están produciendo consecuencias por esto. Saben ustedes que la siembra de maíz temprano no es una gran superficie, que hay una dominancia del maíz tardío, sembrado más tarde. También saben que la soja le está costando sembrarse en fecha, en tiempo y forma. Hay cambios de cultivares, cambios de lotes, etc. Y esto está perjudicando seriamente. En este mismo trimestre, de diciembre a enero 2023, nosotros nos encontramos con este panorama, ¿no? En primer lugar, la precipitación, como lo hemos dicho, entre un 40 o 50% de probabilidad que sea inferior a la normal y que además eso venga acompañado por situaciones de temperatura mucho más altas que las normales. Es decir, por un lado puede haber estrés hídrico, pero también por otro lado estrés térmico. Y esto, de alguna manera, se podría ir menguando, mitigando a medida que pasen los meses, y quizás lleguemos con un febrero, marzo diferente, y donde se pueda restablecer parte de esa necesidad de lluvias y de temperaturas más normales. Lo cierto es que hasta enero, que es donde uno pone validez a los pronósticos, 3 meses por lo menos, nos encontramos con una situación desfavorable. Y cuando, esta es una diapositiva de Leo de Benedetti, uno de los mejores meteorólogos, juntó los años Niña, Neutral y Niño, y con eso lo relacionó con los rendimientos promedios de cada cultivo. Obsérvese que para el caso de la soja, en los años Niña, hay una caída del rendimiento promedio del país de un 7%. En el año neutral casi un 5%, y en el año Niño, por el contrario, hay un incremento de la producción en un 6%. Esto en maíz todavía es un poco más pronunciado, la caída es un 7,5%, el año neutral solamente 1,6%, pero cuando hay años Niños de restablecimiento de agua, de estabilidad de alguna manera productiva, nos encontramos casi con un 10% de aumento de rinde promedio, estamos hablando a nivel país. Entonces esto nos está indicando de que el manejo agronómico, y ahora sí, especialmente el manejo sanitario, tenemos que tener determinadas pautas, reglas, que nos van a regir cómo mitigar, cómo enfrentar esta amenaza principalmente ambiental que hace que los cultivos de soja y maíz ya estén teniendo consecuencias negativas y que de alguna manera nosotros tenemos que ir adelantándonos a, por ejemplo, definir cuándo es realmente necesario aplicar fungicidas y especialmente en años que tienen esta adversidad climática. Empezamos con soja y lógicamente, ustedes lo saben muy bien, que en general siempre encontramos campos con alguna o algunas enfermedades, ¿no? Y entre ellas las enfermedades llamadas de fin de ciclo, que aparecen conspicuamente a nuestros ojos hacia el final del ciclo, mancha marrón, cercóspora, antracnosis, pomopsis y algunas otras más,
van creciendo, ¿no?, año tras año, básicamente por el advenimiento de la siembra directa en conjunto con el monocultivo. Y si los años tienen que ver con las situaciones hídricas favorables, el promedio de daño es casi un 15 o 20%, mientras que cuando los años son bastante más secos, adversos a los patógenos, también a la soja, los daños pueden oscilar entre un 5 y un 10%. Por supuesto que también dentro de este complejo sanitario, otro de los problemas que hay en los últimos años son cada vez el advenimiento de mayor prevalencia, intensidad de pudriciones de raíz y tallo, generalmente hongos y pseudohongos del suelo, que generalmente no hay una solución concreta y por eso de alguna manera se incrementa año tras año. Y lógicamente, siempre lo remarcamos, no hay una estrategia de manejo integrado por parte del productor o por parte de los que hacen soja o inclusive maíz, básicamente por múltiples factores, pero la economía, la política de arrendamiento, las decisiones o la falta de información hacen que muchos seamos fungicidas dependientes en el caso de la soja, y en el caso del maíz, de alguna manera se requiere implementar decisiones basadas específicamente en la elección del híbrido, que muchas veces esa elección del híbrido lo hacemos antes de que ocurran estas amenazas, y eso de alguna manera se produce un desequilibrio posterior en el manejo. En soja, la mancha marrón, cercóspora, lo que es antracnosis y lo que es la phomopsis, serían los 4 hongos o los 4 enfermedades principales dentro del complejo de enfermedades de fin de ciclo. Pero básicamente la mancha marrón, causada por Septoria glycina, ubicada principalmente en el tercio inferior, y la Cercospora kikuchi, ubicado en todo el canopeo, siendo conspicuo en la parte superior, son las enfermedades más importantes foliares y son las que de alguna manera los fungicidas deben ir finalmente a controlar dentro del estatus sanitario de la soja. Y cuando uno revisa cuáles son las dudas que tienen los productores y los técnicos, uno las podría resumir en estas preguntas. ¿Cuántos son los daños causados por estas enfermedades? Algo que hemos hablado, va de un 5 a un 20%, dependiendo del tipo de año. ¿Qué enfermedades vamos a controlar? Principalmente mancha marrón, Cercospora kikuchi como las principales. El problema de la roya asiática no es un problema nacional, es un problema un poco más de nuestros países hermanos, pero básicamente en algunas zonas puntuales del norte puede acompañar a las enfermedades de fin de ciclo, la roya asiática, y también sea objeto de control. Pero a nivel superficie de soja no es una enfermedad importante. ¿Debo medir el nivel de enfermedad? ¿Cómo lo haría? ¿Lo hago como lo haría en trigo, como lo hago en cebada? ¿Cuáles son los factores que aumentan este riesgo de ataque, esta susceptibilidad del cultivo? Y con ello, por supuesto, cómo aumenta la necesidad de fungicidas. ¿Cómo monitorear? ¿Qué es lo que debemos monitorear? ¿Existe algún umbral, algún indicador que me ayude, que me acerque una certidumbre para el uso de fungicidas en soja? ¿Cómo vamos a relacionar el ambiente, tan especial este año, con el riesgo y, por supuesto, con la necesidad de aplicación? ¿Qué dificultades tenemos para controlar estas enfermedades que son diferentes al resto que encontramos normalmente, inclusive en maíz, en trigo o cebada? Son enfermedades que los síntomas aparecen casi hacia el final del ciclo, y de ahí viene su nombre, y donde la preocupación visual no coincide con la necesidad de aplicar un fungicida. Entonces muchas veces tenemos que tomar decisiones sin tanto pensar en la sintomatología presente, sino más bien en los factores de riesgo. ¿Cuándo entonces se debería aplicar ese fungicida? ¿Qué moléculas deberíamos usar? Si es que hay resistencia o no a determinado fungicida. ¿Cuáles son las respuestas que espero? Y si hay retorno económico con los precios actuales, que es una de las pocas cosas que pueden llegar a ser favorables a la hora de pensar en una campaña sojera tan difícil como esta. Lógicamente, los factores para medir riesgo a enfermedades de fin de ciclo tienen que ver con la susceptibilidad de las variedades. Todas las variedades son susceptibles, no tenemos grandes diferencias de susceptibilidad. En pocas palabras, también decir que no hay resistencia para las enfermedades de fin de ciclo. Si la semilla está infectada o ha sido mal curada, entre comillas, ya sea porque se eligieron mal las dosis o porque de alguna manera tecnológicamente no ha sido bien tratada, o las moléculas no corresponden con la problemática que se tiene en su semilla. Si está sembrándose soja sobre rastrojo de soja, el riesgo por supuesto es mayor. El ambiente, y acá sí es un punto fundamental para analizar este año,
que son las lluvias que van a caer o que van a acontecer desde R3 en adelante hasta R5.5 aproximadamente, donde el grano ocupa casi la mitad del lugar botánico disponible que tiene dentro de la vaina. Esos 20-25 días son clave desde R3, si llueve o no llueve y cuánto va a llover para decidir la aplicación. La actividad de las enfermedades en el campo es otro factor de riesgo, porque uno puede visitar el campo, si bien no va a medir incidencia y severidad, porque muchas veces eso no sirve, porque muchas plantas están infectadas internamente, pero aún no han dado los síntomas, y entonces hay un daño que ocurre sin ser visto, pero uno puede de alguna manera definir prioridades de lotes que van a ser aplicados en función si registra o no registra síntomas tempranos en el lote de mancha marrón, por ejemplo, que es el caso más común. Esos lotes deben ser priorizados para el uso de fungicidas a partir de que se cumpla especialmente lo del ambiente, que son las lluvias de R3. Si hay riego o no, obviamente el riego da una analogía con la lluvia, y si nosotros nos vamos a retrasar en la cosecha y finalmente se restablecen las lluvias después ya en abril o un poco más, y que se sigue retrasando la siembra de soja, vamos a tener problemas de calidad, con lo cual el retraso de la cosecha es un factor de riesgo importante, especialmente para lo que es calidad de semilla. A mayor riesgo, más probabilidad de enfermedades y por lo tanto más probabilidad de respuesta al fungicida. Entonces, las enfermedades de fin de ciclo tienen dos aspectos fundamentales. Primero, que es un complejo de hongos que es muy difícil manejarse con umbrales visuales, porque la planta no dice exactamente la verdad cuando se enferma, sino hacia el final del ciclo. En pocas palabras, los síntomas aparecen hacia el final del ciclo y no cuando nosotros quizás necesitemos aplicar un fungicida. Obviamente no podemos esperar hasta que aparezcan los síntomas porque se nos hace tarde en el impacto del control y por supuesto también en las consecuencias benéficas que podría tener en el rendimiento. Y además hay algo muy importante, que no hay una relación muy robusta, muy sólida, consistente entre la severidad que yo veo en un determinado momento y el rendimiento o los daños. Y esto es así por la misma razón que dije anteriormente. Cuando uno va a un lote puede encontrar que puede haber un nivel de severidad bajo, de baja intensidad, y sin embargo esas mismas plantas, cuando se llegue a R6, R7, pueden mostrar un nivel de severidad altísimo. Entonces es probable que muchas plantas que nosotros estamos viendo con bajos síntomas, con baja severidad, estén con muchísima infección interna, aún sin dar los síntomas al momento que yo lo monitoreo. Entonces no hay una buena relación entre lo que veo y lo que me va a disminuir el rendimiento en el periodo en que necesito aplicar fungicida, que es entre R3 y R5. Lógicamente en R6 o R7 ahí aparece la verdad, aparece la severidad, los síntomas, pero yo ya no puedo de alguna manera interactuar con la planta, el cultivo y por supuesto en el impacto del rendimiento. Si bien no necesitamos depender exclusivamente de estos síntomas visuales, no podemos ni aplicar innecesariamente, ni aplicar en forma preventiva. Entonces, me parece que este es un punto central, que tenemos que construir estos factores de riesgo ordenados, organizados, para poder tener más certidumbre a la hora de aplicar un fungicida. Aplicar un fungicida uno puede ver en el medio rural y especialmente en los que trabajan en protección vegetal, que existen algunos criterios. Uno de ellos es fenológico. Siempre insisto con esto, siempre discutimos con fisiólogos, con compañeros y colegas técnicos, de que en realidad la fisiología lo que está indicando es la vida, el transcurso de la vida de las plantas, pero no de la vida de los patógenos. Entonces, aplicar fungicidas por fenología, uno podría entonces suponer que los 16, 18, 19 millones de hectáreas de soja siempre deberían ser aplicados con fungicidas, porque siempre hay un R2, siempre hay un R3, un R4, un R5. Y cuando uno lee un marbete y las indicaciones por fenología, creo que es una debilidad técnica. Otro criterio es muchas veces por la altura en que alcanza una de las determinadas enfermedades. Es un buen criterio, pero todavía le falta el aspecto fundamental que son las lluvias, porque la mancha marrón solamente crece si existen lluvias y por supuesto salpicado. Entonces, por más que uno encuentre un determinado nivel de mancha marrón y decide la aplicación, pero no llueve o no llovió lo suficiente, y esa aplicación resulta innecesaria. Y por otro lado,
muchas veces hay en los marbetes algunas recomendaciones que impactan visualmente en respecto a que se genera un verdor, mayor impacto en la fotosíntesis, o que de alguna manera es mejor ser preventivo, y hay en algunos marbetes recomendaciones de hasta aplicar desde R1. Esta es otra gran debilidad técnica, donde si nosotros lo asociamos con la amenaza de la resistencia de hongos a fungicidas, esta medida de alguna manera lo que hace es favorecer la aparición de cepas resistentes, porque muchas veces las aplicaciones desde R1 son totalmente innecesarias. Entonces, revisemos los marbetes, discutamos con los técnicos. Nosotros siempre presentamos nuestros trabajos científicos. Creemos que los que hacemos ciencia tenemos que, además de hacer ciencia, hacer divulgación. Pero la divulgación tiene que estar basado en todos los trabajos científicos que se han hecho, y un trabajo científico lleva metodología científica, lleva de alguna manera validar estos resultados ante la comunidad científica internacional, y son las publicaciones lo que dan el aval de nuestras recomendaciones de divulgación. Después de varios trabajos, nosotros estamos seguros de decir que no se va a recomendar aplicar fungicida siguiendo la fenología como un criterio principal. Por el contrario, todos estos trabajos nos llevan desde hace más de 10 años que las lluvias desde R3 es el principal factor dentro de esos factores de riesgo que yo presenté que podría inclinar la balanza hacia una decisión. Y que las lluvias generalmente de 7 milímetros o más y que se acumulen son las responsables del crecimiento tanto de Septoria como de Cercospora. A tal punto que si nosotros registramos lluvias de 40 o 50 milímetros desde R3 hasta R5, nosotros podemos encontrar severidad en R6, R7 de aproximadamente 40-45% de severidad. Es decir, de alguna manera, el umbral visual no lo podemos aplicar en soja, pero sí podemos aplicar un umbral numérico de lluvia, en la cual nos está indicando que si llueve al menos 30, 40, 50 milímetros entre R3 y R5, vamos a esperar una severidad tan alta como 30, 40 o 45 cuando lleguemos a R6, R7. Y por lo tanto, estos milímetros de lluvia son los que de alguna manera nos dan una idea de profecía, de pronóstico, de probabilidad, de alguna manera de pensar de que esa severidad va a ser muy alta y por lo tanto hay que actuar. Recuerden que es un año que va a ser complicado en cuanto a precipitaciones. Recuerden también que el año Niño no es generalizado en todo el país. Algunas regiones van a tener mucho más estrés que otras, pero que con 30 milímetros de lluvia que caigan desde R3 a R5 acumulativamente, o sea, uno los puede ir sumando, y el día que se cumpla la suma de lluvias que tengan al menos 7 milímetros de caída y lleguen a 30 en total como sumatoria, nosotros podemos tomar la decisión de usar un fungicida. Si no llueve nada en R3 o llueve menos que 30 o 40, no apliquen fungicidas, sigan esperando en R4, inclusive sigan esperando en R5 o sigan esperando en R5.5, ya que en ese periodo de 20-30 días, si llega a caer esos 30 milímetros, ese día que caiga, ese es el día en la cual, a partir del cual se puede justificar la aplicación de fungicida. Con una respuesta promedio en años donde los años son niñas, donde cae poca lluvia, como son 30-40 milímetros en esos 20-30 días, de 70 a 75 kilos de soja, que son suficientes como para pagar la inversión del uso de fungicida. Yo puse $325 el precio de la tonelada de soja, puede estar más, por supuesto, pero para tener una simple referencia, que con un costo de inversión entre 15 y 25 dólares se paga suficientemente con 70 o 75 kilos, 75 o 77 kilos que obteníamos con 30 milímetros, se paga claramente con la respuesta que se puede lograr de kilos de soja a través de una aplicación de fungicida. Es decir, en pocas palabras, ese es nuestro umbral. 30 milímetros a partir de R3 que caigan acumulativamente son lo suficientes como para generar una cantidad de kilos de soja que va a poder pagar la inversión de fungicida. Por lo tanto, ese es el umbral. Entonces, para cerrar, ¿cuándo tenemos que aplicar fungicidas para fin de ciclo en soja? Desde R3 a R5.5 hay respuesta en el número de granos. Y por supuesto que dependerá del año y del ambiente.
Las lluvias desde R3 a R5.5 son clave y por eso son las precipitaciones las que mejor explican la variabilidad en el impacto de uso fungicida. Al menos espere 30 milímetros a partir del cual uno puede tomar una decisión de fungicidas. Esos 30 milímetros pueden caer todos en un solo día, pueden caer en 2 días, acumulativamente hasta R5. Recuerden que las lluvias que van a sumar son 7 milímetros o más, o sea, lluvias de menos de 7 milímetros no son consideradas en esta sumatoria para alcanzar los 30. Simplemente porque no son suficientemente, digamos, la cantidad como para generar una caída gravitacional y hacer ascender el inóculo hacia la parte superior, o porque no logran una cantidad de horas de mojado suficiente para favorecer la infección. Entonces, estas lluvias son importantes, no porque de alguna manera sean como un capricho biológico que uno impone a las lluvias como un indicador crucial. Simplemente si uno lo analiza, sabe que siempre hay rastrojo de soja en superficie o que la semilla tiene presente el patógeno, que los hospedantes son todos susceptibles, todos los cultivares, y que por lo tanto es el ambiente el que me va a definir esta configuración de triángulo tan clásica en fitopatología. La mancha marrón tiene pignidios y solamente va a ascender desde estratos inferiores hacia los estratos superiores gracias a la lluvia y al repiqueteo de las gotas de lluvia. En Cercospora kikuchi pasa algo similar, con la diferencia de que esta lluvia la necesitamos fuertemente en forma protagónica para generar la infección de estos conidios a través de las horas de mojado foliar que nosotros necesitemos. Esta es una diapositiva que muestra cuando este lote fue aplicado solamente en R3 y después no llovió más. Y este es un lote donde fue aplicado según, es una parcela en el mismo lote, según esta espera de los 20, 30 milímetros que nosotros tenemos una mayor, por supuesto, área foliar verde, etc. Acá se aplicó, pero obviamente después no vino una lluvia, las enfermedades no crecieron, o sea, no crecieron en ese tiempo de 20, 30 días, y finalmente entonces el fungicida no actuó pertinentemente. Cayeron luego las lluvias y acá no estaba protegido este lote porque ya se había aplicado antes en R3, en cambio este que se aplicó en R4, R5 mantuvo la posibilidad de proteger las lluvias posteriores que cayeron en ese mismo lote. Cuando vemos la adopción de moléculas en el país, vemos que hay una gran proporción todavía de las moléculas estrovirulina mastriazol, que hoy podemos decir que siguen siendo efectivas, pero realmente ha caído significativamente si uno lo compara con los años anteriores. Tenemos el uso de carboxamidas que impacta fuertemente en el control de septoria, no tanto en Cercospora, y ese aumento del control sobre septoria nos permite decir que existe un aumento de rendimiento cuando el control se ejerce de las mezclas que contienen carboxamidas en relación con las mezclas tradicionales de estrovirulina mastriazol. El porcentaje de uso de carboxamidas en el cultivo de soja es muy bajo, es casi solamente un 7-8% del área total aplicada, que representa en realidad el área total aplicada la mitad de la superficie de soja. Y ahí están representados los porcentajes de adopción de uso fungicidas de acuerdo a las diferentes regiones. Es interesante entonces destacar de esta diapositiva como mensaje que la mezcla de estrovirulina con triazol sigue siendo la opción más adoptada por los productores, pero sigue siendo ineficiente cada vez más y además hay casos de resistencia de Cercospora, especialmente a las estrovirulinas. Y este es el gran desafío, que es la Cercospora kikuchi, y ustedes saben que hay muchas quejas, especialmente en muchas regiones, donde a pesar de hacer una o inclusive 2 aplicaciones de estas estrovirulinas con triazol, o inclusive algunas incluyendo carboxamida, donde aparecen igual estos síntomas como señal de que no ha sido eficientemente controlado a pesar de las aplicaciones. Y esto derivó en esta tesis doctoral de Francisco Sartúa, donde se confirma claramente la resistencia de este hongo a todas las estrovirulinas presentes en el mercado, a también gran parte de esta población de Cercospora es resistente a benzimidazoles, especialmente carbendazina, aunque se ha dejado de usar, y además el ciproconazole ha perdido efectividad para el control.
Entonces, si uno tuviera que hacer un ranking, en este caso de los triazoles, simplemente para que tengan una idea derivado de este trabajo, vemos que EC50 significa la cantidad de ingrediente activo capaz de inhibir el 50% del crecimiento del hongo. Cuanto más bajo sea ese EC50, más efectivo es el fungicida. Vemos que el difenoconazole, el carbendazim solamente en las cepas sensibles. Recuerden que hay 50% de las cepas que nosotros hemos encontrado resistentes. El proteoconazole, el epoxi, todavía siguen siendo efectivos porque están debajo de ese 1, que es el nivel a partir del cual uno sospecha, si está por arriba de 1 la EC50, de que puede haber un caso de resistencia, cosa que ya comienza a visualizarse, y supongo, si hacemos los análisis este año o las cepas del año pasado, vamos a encontrar que el ciproconazole ha dejado de ser totalmente efectivo para hacer cópula. Obviamente la mezcla más utilizada tiene que ver con estrovirulina más la mezcla con el ciproconazole, por la gran variedad de genéricos que han salido en los últimos años. Y esto ha ejercido una presión de selección terrible, en el cual, por supuesto, estas cepas se han vuelto resistentes a estrovirulina y eventualmente a ciproconazole, como se ve en este gráfico. Mientras que otros triazoles que han sido poco usados, proteoconazole, difenoconazole, tienen todavía efectividad. Un dato, digamos, de color interesante es que el Amaranthus hybridus, que es el suyo colorado, también presentó Cercospora kikuchi y básicamente también ha tenido la mutación, este hongo que se encontró en este Amaranthus, exactamente igual a la mutación que se encontró también en las cepas de Cercospora en el cultivo de soja resistentes a estrovirulina. Interesante encuentro, porque de alguna manera esta Cercospora nos está diciendo que puede colonizar otro tipo de hospedantes, y además lo puede colonizar con la mutación adquirida en el cultivo de soja, al haber aplicado fungicidas constantemente y con el mismo mecanismo de acción. Para cerrar, finalmente, nosotros debemos decir que los factores de riego son claves, y el momento de aplicación, que tiene que ser entre R3 a R5, está básicamente este año, este año de estrés hídrico y térmico, basado en que necesitamos esperar al menos 30 milímetros de lluvia acumulados desde R3. Que no hay que aplicar por fenología, menos estos años amenazantes, ni por las virtudes químicas de una determinada molécula o por marbete. Evalúa el riesgo. Conozca si se hace sobre monocultivo, si hay síntomas ya presentes en el lote, si se hace con riego o no se hace con riego. Haga decisión lote por lote, priorizando cuáles son los primeros que deben ser aplicados. Que el retorno económico es favorable para el uso de fungicidas. Sepa también que las mezclas con carboxamidas pueden llegar a lograr entre 100 a 200 kilos más, especialmente por el mejor control de septoria, no de cercospora, porque aparentemente la cercospora es naturalmente resistente a las carboxamidas, kikuchi, y por supuesto la resistencia a fungicidas seguirá continuando su tarea de aparición en intensidad y frecuencia, y vamos a seguir aumentando esta amenaza. ¿Van a llegar nuevos productos al mercado? Sin duda. Vamos a tener que esperar al menos 1 o 2 campañas más para que aparezcan en el mercado nuevos fungicidas, ya sea basados en azoles, en carboxamidas o en nuevas estrovirulinas que están por salir. Creo que ya a partir de la campaña siguiente, 2023-2024, podemos encontrar con alguna opción. Es importante entonces decir que el manejo integrado va a ser la base justamente de un mejor manejo y de optimización de los recursos que tenemos para una mejor productividad, manejando mejor las enfermedades. Por supuesto que en este contexto agronómico es muy importante pensar, además del uso de fungicidas clásicos, incorporar quizás el control biológico, la inducción de defensas, por ejemplo, el uso de inductores como fofitos o bioestimulantes, extractos vegetales que muchas veces le dan resiliencia al cultivo como para poder soportar estrés abióticos. Los manejos con micronutrientes ha demostrado aportar
a la protección vegetal a través del silicio, del zinc, y por supuesto a los fungicidas clásicos, la incorporación de fungicidas multisitios basados en clorothalonil, mancozeb, sean que vengan separados o formulados, pueden de alguna manera también mejorar no solamente el espectro de acción, sino prolongar la vida útil de los fungicidas que están cayendo en desgracia por el problema de la resistencia. Bien, terminado soja, nos queda por comentar qué pasa en maíz. El maíz es una situación todavía un poco más peligrosa, más difícil. Primero recordar que se trata de una planta C4 y esto significa que en general tiene una tasa de fotosíntesis mayor que las plantas carbono 3, entre un 30 y 40%. Tiene una menor fotorrespiración, menor derroche metabólico, que se trata de un canopeo muy erecto y alto en definitiva, que tiene dos tipos de floración, que gran parte de los carbohidratos van al grano y que el sector medio de la planta es un sector protagónico para la generación de rendimiento. Esto hace pensar que en realidad el maíz es como una maquinaria de producción de energía y que cualquier, de alguna manera, estrés biótico o abiótico va a repercutir seriamente sobre la producción. Las enfermedades en general provocan todo lo que ustedes están viendo en esta diapositiva: clorosis, necrosis, defoliación, disminución de la fotosíntesis, muerte, quebrado, micotoxina, pudrición de raíz, de tallo, hojas, etc. Y esto hace que este complejo, ¿no?, de todas las enfermedades que pueden afectar al maíz repercuta finalmente en daños que son importantes, por ejemplo, para el tizón entre un 20 a un 40%, la roya entre un 10 y un 20% de caída de rinde, pudriciones de raíz y tallo que, si bien no están bien estimadas, en general son subestimadas, pueden generar en algunos híbridos entre un 10 y un 30%, que algunas manchas foliares relativamente nuevas para nuestro país en la región pampeana, como Cercospora ceamidis o cercosporiosis, y la mancha o complejo de mancha blanca, pueden llegar inclusive a ser hasta un 70% de caída. Entonces, el maíz es un cultivo que es afectado por una serie de enfermedades, que la decisión, y esto lo tenemos que pensar claramente para esta campaña de hacer maíz tardío, nos obliga a pensar que es un ambiente mucho más favorable para que ocurran las enfermedades más importantes, excepto roya común. El resto de las enfermedades es bastante más protagónica en los maíces sembrados tardíamente, por varios motivos, pero entre ellos está esta descompensación de fijar un buen número de destinos, pero que después durante el llenado no hay una buena calidad ambiental, o inclusive aparecen lluvias, y esto hace que se produzca también problemas de pudrición de raíz, de tallo y de tizón en aquellos híbridos que sean susceptibles. Bueno, de alguna manera el escenario actual de enfermedades es un escenario complejo, ¿no? Esta campaña van a dominar las siembras tardías. Entonces el monitoreo tiene que ser crucial, las decisiones tienen que ser con el timing preciso. Sabemos que los daños pueden ser importantes, sabiendo que ya hacia febrero, marzo se van a restablecer también esta aparición de la neutralidad y del año niño, probablemente una situación más húmeda. Y entonces este año hay que tener mucho cuidado con el maíz. Lo importante también de maíz es que la elección del híbrido juega un papel fundamental. Quizás en ningún otro cultivo la elección de un genotipo tenga tanto peso, tanto protagonismo como en el caso del maíz. Hay que capacitarse y monitorear, y por supuesto que los fungicidas pueden acompañar a una mejor protección. No es obligatorio el uso de fungicidas, pero sí puede llegar a ser una herramienta imprescindible por varios motivos que vamos a explicar más adelante. Como hicimos en soja, cuando recaudamos las dudas, la información necesaria que tienen los productores y técnicos, es más o menos semejante a lo que pasa en soja. ¿Cuántos son los daños causados por las enfermedades? Lo hemos explicado. La roya es una de las enfermedades que puede llegar a ser fácilmente diagnosticadas, pero no del todo, no es la enfermedad que más genera pérdidas, ¿no? El tizón, las manchas foliares, la pudrición de raíz y tallo son quizás las más importantes. ¿Qué enfermedades se deben controlar? ¿Cómo debo medir ese nivel de enfermedad? ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de enfermedades y por ende
la aplicación de fungicidas, qué umbrales seguir, cómo monitorear, cómo relacionar lo mismo, ambiente, riesgo y necesidad de aplicación de fungicida, cuándo lo debería aplicar realmente un fungicida, cuál es la respuesta que puedo esperar y si con los precios actuales yo tendré o no retorno económico. Bueno, ahí tienen las principales enfermedades objeto de control, la roya, el tizón, la cercosporiosis, el complejo mancha blanca, y ponemos también pudriciones de raíz y tallo, no porque los fungicidas tengan posibilidad de ir por floema hacia las raíces, sino que como se trata de un desequilibrio energético en la planta, donde puede llegar a generar traslocación en exceso de hidratos de carbono del tallo, cuando nosotros protegemos el área foliar verde y la mantenemos activa, es muy probable que esa translocación no ocurra o ocurra en menor tasa, y entonces indirectamente vamos a tener menor cantidad de pudriciones de raíz y tallo. Los factores para medir el riesgo que son importantes, en primer lugar, y está en color rojo justamente, es la elección del híbrido. Cuando nosotros elegimos un híbrido, podemos tener hoy una paleta de opciones. Por ejemplo, si es susceptible a tizón o es menos susceptible o tolerante o resistente a tizón, a roya, a mancha gris, inclusive a mancha blanca, o que tenga menor predisposición a raíz y tallo o antragnosis, etc. Nosotros estamos eligiendo fuertemente a través del híbrido un panorama sanitario que quizás lo podamos manejar mejor o peor. La semilla infectada también puede ser protagónica en el inicio de determinadas epidemias, como es el caso de Fusarium, que puede ser exportada por la semilla si la semilla está mal curada. Si se hace con presencia de rastrojos de maíz, más problemas vamos a tener de patógenos necrotróficos, como es el caso de tizón. Las lluvias y las temperaturas cálidas, especialmente para tizón, cercóspora o mancha blanca, y temperaturas frescas, especial para la roya común, que por eso la roya común es más importante en maíces tempranos. El riego, ya dijimos que es un análogo de lluvia. La diferencia entre sembrar maíz tardío y temprano, debido a que durante el periodo de llenado la calidad de alguna manera ambiental puede cambiar y entonces hay una menor eficiencia de radiación, una necesidad de traslocar destinos que fueron fijados correctamente anteriormente. Y entonces esto hace que de alguna manera el maíz tardío sea más propenso, junto con posibilidades de que ocurran algunas lluvias más, a que se enferme más. Entonces hay que prestar mucha atención a ese concepto. Un retraso en la cosecha en maíz parece que no afecta, pero sí realmente crecen las enfermedades con la planta todavía ya dispuesta a ser cosechada, pero retrasando la cosecha pueden crecer hasta inclusive las micotoxinas que están presentes en las espigas. Monitorear, conocer los umbrales y además saber cuáles son justamente la rentabilidad actual del cultivo de trigo, de maíz y por supuesto su retorno económico. A modo de ejemplo, un lote va a ser de alto riesgo para tizón cuando tengamos híbridos susceptibles para tizón que sean sembrados en forma tardía, bajo siembra directa, en presencia de rastrojos de maíz y que esté ubicado en situaciones donde reciba lluvia o que reciba riego, y ahí se deberá aplicar, por supuesto, según el umbral. En cambio, un lote de riesgo para roya común es aquel que se sembró con híbridos susceptibles a roya común, pero en forma temprana, porque requiere temperaturas frescas, entre 8 a 25 grados centígrados, donde no hay una elevada temperatura. Lógicamente, esta campaña, los que han podido sembrar maíces tempranos van a correr el riesgo básicamente de la situación de estrés térmico y de estrés hídrico, ¿no? Durante este periodo alrededor de floración, que es el periodo realmente muy crucial y crítico para el maíz. Ese quizás sea la principal limitante abiótica este año. ¿Cuándo y qué aplicar? Por supuesto que en híbridos susceptibles, y esto va a ser una información esencial que deben suministrar los distintos semilleros, deben conocerse a través del INTA, PRESID, guiarse por monitoreo, por el umbral. En general ya se ha establecido que el periodo entre BT y R1 es el periodo más importante que tiene el productor para tomar decisiones de fungicida.
Si bien anteriormente decíamos que cuando había roya es probable que pueda ocurrir en estados vegetativos, B8 por ejemplo, y que quizás se podía aplicar fungicidas en B8, hoy parece ser que el periodo más crucial, protagónico para aplicar un fungicida está entre BT y R1, inclusive con presencia de roya, y por supuesto va a extender este periodo de protección por probables apariciones de tizón, que generalmente lo hace a partir de BT. Entonces uno estaría cubierto por ambas enfermedades, ¿no? Estrombina más triazol, si en soja eran un problema y eran ineficientes, bueno, en este cultivo, esta mezcla es una de las mejores y de las más eficientes. No hay resistencia de hongos a fungicidas en maíz, básicamente porque la presión del uso de fungicida es muy baja. La superficie de maíz que se aplica a fungicida es baja como para generar una presión de selección y se hayan generado cepas resistentes. Y un aspecto importante, y que sea para este año, si un cultivo de maíz está atravesando una situación de estrés calórico o hídrico, no apliquen fungicida porque inclusive se ha demostrado que podría ser contraproducente ante una situación de una planta que está pasando una situación de estrés, tanto como el calórico y o el hídrico, donde si uno aplica un fungicida nunca va a revertir esa situación, es el agua la única que puede revertir y la temperatura, y además se le va a exigir que produzca fotosíntesis o que produzca hidratos de carbono a través especialmente de las estrobilurinas en cereales, y esto está demostrado, y la planta lamentablemente no va a poder cumplir esa necesidad y por lo tanto puede llegar a ser todavía más acentuado ese estrés. Entonces, en general, si bien se puede aplicar en B8 para roya, hoy podemos decir que el periodo protagónico va entre BT y R1, abarcando, sí, roya, tizón, mancha blanca, cercópora. Es un aspecto importante. Ahora, bien, ¿en qué momento nosotros deberíamos aplicar? Para el caso especialmente de roya común, nosotros hemos ideado un sistema a partir del cual, contando a simple vista el número de pústulas, nos permite tener certidumbre de que va a haber retorno económico a la inversión, va a haber control y por lo tanto ese es nuestro umbral. A modo de ejemplo, por cada tonelada de rinde, nosotros hemos determinado que se pierde en híbridos susceptibles 9 kilos de maíz por cada 1% de severidad, que se corresponde aproximadamente con 8 o 10 pústulas en promedio. Entonces, si tuviéramos un maíz que esperamos 10 toneladas, si nosotros tenemos 8 o 10 pústulas promedio, vamos a perder 90 kilos, que aproximadamente sería el valor que nosotros deberíamos invertir en el cultivo de maíz para el uso de fungicida. Bueno, ahí tienen un ejemplo, el número de pústulas que nosotros de alguna manera recomendamos aplicar fungicidas de acuerdo al rinde potencial, supongamos 11 toneladas que esperamos y estamos en BT, bueno, de acuerdo al costo que vamos a hacer de la inversión de 20, 25 o 30 dólares, más o menos entre 5 y 6 pústulas promedio en la hoja de la espiga, la de arriba y la de abajo, nos va a permitir a nosotros tener seguridad de aplicar para roya común. Pero insisto que este año el problema que está ocurriendo y que puede estar ocurriendo con mayor frecuencia va a ser el estrés térmico y el hídrico de aquellos maíces que ya han sido sembrados temprano. Y recuerden que la roya aparece básicamente con temperaturas frescas, con lo cual si hay temperaturas muy elevadas, justamente la temperatura estaría actuando en una disminución de esa roya, en un fungicida biológico, para decirlo de alguna manera, y por lo tanto quizás no tenga necesidad de aplicar inclusive fungicidas. Bueno, en general nosotros consideramos la hoja de la espiga más menos 1, y esto es importante a partir de BT, como les decía, hoy es el momento más protagónico para abarcar el uso de fungicidas en maíz. Bueno, estas son pústulas pulverulentas y esta muestra un control de estas pústulas a través de una mezcla de estrobina con triazol, donde la esporulación se frena por completo, pero aparecen estos pequeños daños cloróticos que muestran que el hongo estaba presente en la hoja y todavía no había dado la pústula. Si nos vamos a tizón, el tizón se hace un poco más complejo.
porque son hojas de 60 a 70 centímetros. Hay 10, 12, 14 hojas. Siempre tomando la hoja de la espiga, más o menos 1 como referencia, si nosotros nos guiamos por severidad, es realmente muy complicado, es muy subjetivo, se hace difícil y se retrasaría la aplicación. Lo mismo sucede cuando tenemos otras escalas gráficas de dibujo. Por eso nosotros creemos, y lo hemos desarrollado, que la manera más fácil, más práctica, que no entorpece, que genera posibilidad de certidumbre, es medir el tamaño de lesión. Sabemos que el tizón es una enfermedad que la llamamos los fitopatólogos antihoraria, como anormal. ¿Por qué? Porque en lugar de crecer por número de lesiones, crece por tamaño de lesión. Y por eso el tamaño es muy importante. Y el umbral acá, tomando la hoja de la espiga, o más o menos 1, si nos da 1 centímetro en promedio de todas las lesiones que encontremos, las sumamos y las dividimos básicamente por esas 3 hojas. Si nos da 1 centímetro, ese es el umbral para aplicar para tizón. No hay que atrasarse y tampoco hay que hacer aplicaciones si no está presente la enfermedad. Bien, para el caso de la cercosporiosis o la mancha rectangular que ha aparecido en parte de Córdoba, inclusive parte de lo que fue el norte de Buenos Aires, la estrubina mastrozol, por supuesto, muy eficiente, y el momento de control es tratar de no llegar tarde, y no llegar tarde, todavía no están definidos los umbrales para nuestro país, pero en Brasil han considerado que solamente con 1 o 2 lesiones rectangulares en la hoja de la espiga, más o menos 1, ya es momento de tomar una decisión. Acá lo que hay que hacer es un buen diagnóstico, porque muchas veces estas estrías pueden deberse por problemas fisiogénicos o por bacteriosis. Entonces es muy importante el diagnóstico y sea apoyado por algún técnico especialista para decir que verdaderamente se trata de cercóspora y por supuesto tratar de no llegar tarde porque estas enfermedades son muy invasivas y después, por más que el fungicida sea eficiente, no se logra controlar correctamente. Algo semejante pasa con mancha blanca, que son estas lesiones que nos hacen recordar a veces algunas bacteriosis aisladas que se llaman Olcus o derivas de paraquat y quad o doble golpe, donde en realidad cuando aparece mancha blanca la densidad de estas lesiones es abundante y comienza de hojas inferiores y crece, hay una dinámica de crecer hacia arriba, donde las estrubinas mastrozol lamentablemente no son tan efectivas porque aparentemente también en la ocurrencia participa una bacteria que se llama Pantoea, y entonces aquí hay que combinarlas con mezclas con carboxamidas o multisitios como el Mancozeb, o la incorporación de inductores de defensa como es el caso de Fofil. Es una de las enfermedades más importantes en Brasil. En Argentina apareció en el año 2017 en algunas zonas de Santa Fe como Cañada Rosquín, pero todavía no ha aparecido como un problema epidémico importante y en forma endémica, es decir, que ocurra todos los años. Pero es importante tenerla presente, no confundirse con lesiones de deriva o lesiones aisladas de Olcus o de algunas otras bacterias. Cuando uno determina la cantidad de kilos de maíz que son necesarios para parar el fungicida y su aplicación, ¿qué debemos esperar? Debemos esperar que en realidad el punto de equilibrio para un precio de maíz, por ejemplo, de $250 la tonelada y un costo de control de 20, 25, 30, solamente logrando un incremento de rendimiento entre 80 a 120 kilos de maíz por hectárea, ya estaríamos en ese punto de equilibrio, que es la cantidad de kilos de maíz necesaria para cubrir los costos de fungicida y su aplicación. Como verán, es una relación favorable y que lo único que hay que atender es en el momento de la decisión y definir si realmente vale la pena aplicar un fungicida en cada uno de los lotes que ustedes tengan, de acuerdo a los criterios de riego que hemos comentado en esta capacitación. La aplicación de fungicida, y lo hemos adelantado al principio, también ayuda y colabora con este equilibrio energético. Energético hablo de hidratos de carbono básicamente, sabiendo que el maíz a partir de floración tiene casi un 45% de los azúcares en el tallo muy solubles que pueden viajar a los destinos. Y muchas veces si hay una translocación, de alguna manera la base del tallo queda desguarnecida, muy vulnerable, para que muchos patógenos puedan
incorporarse a la planta y empezar a nutrirse. A muchos de ellos son patógenos débiles, pero cuando ven que existe una movilización de azúcares por parte de la planta a cubrir los destinos, que es la espiga, dejan entonces ahí una médula muy débil, deshilachada, y las raíces con pocas defensas, aprovechan estos patógenos a atacarla y generar más pudrición de raíz y tallo. Cuando uno aplica un fungicida, hace que la translocación de esos maíces no sea exacerbada, por el contrario, sea disminuida su tasa, y por lo tanto esas médulas, esas raíces quedan mucho más fortificadas, porque los azúcares de las hojas verdes van a ser bastante suficientes como para cubrir los destinos que son demandantes. Entonces, muchas veces cuando uno aplica un fungicida, aquí lo que está haciendo también es disminuir esta posibilidad de translocación y mejorar esta relación fuente-destino a partir de las hojas que han sido protegidas y por lo tanto con una mayor tasa fotosintética y mayor tiempo de fotosíntesis. Un aspecto también que nos llamó la atención, que en algunos híbridos que tenían fusariosis, básicamente, nosotros hemos llevado adelante algunos experimentos donde mezclábamos con inductores de defensa, y nos llamó mucho la atención de que en aquellos lotes, parcelas que tenían la mezcla de fungicida con estos inductores fosfito, en este caso fosfito de cobre, veíamos que la disminución de fusariosis y por lo tanto la salud de la vaina y parte de la espiga habían sido mejoradas. Un dato importante que hay que consolidar con más experiencia. Cerrando, para el cultivo de maíz la elección del híbrido es crucial. Junto con el tratamiento de semilla y una rotación, creemos que es una estrategia equilibrada y muy exitosa. Hoy podemos encontrar híbridos que sean resistentes o tolerantes a tizón, a roya común, inclusive para mancha blanca o cercóspora, y que hay algunos híbridos que tengan menor tasa de translocación de azúcares, muy ligada a la pudrición de raíz y tallo, como les comentaba recientemente, o inclusive que tengan menor pudrición de espigas y menor posibilidad de que tengan micotoxinas. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que elegir un híbrido no solamente por su impacto en el rendimiento, sino también por sus virtudes de poder resistir a estas plagas, especialmente en maíces tardíos, y también a esta menor capacidad de que los tallos y raíces se pudran. Entonces, es muy importante entender, y para esta campaña donde los maíces tardíos van a abundar en su siembra, que la relación fuente-destino de alguna manera va a estar desequilibrada, ¿no? Porque recuerden que muchos híbridos que se siembran en maíces tardíos, si bien fijan un gran número de destinos, tienen una buena capacidad de formar destinos, hay que llenarlos. Y durante el llenado, muchas veces la calidad ambiental de los maíces tardíos no es suficiente como para que se produzca en tiempo y forma los azúcares que van a llenar esos destinos demandantes. Y muchos de ellos tienen translocación de los azúcares de la base del tallo, y eso puede inclusive hacer peligrar más vuelco. Entonces, cuando elijan los híbridos, cuando nosotros tengamos este desequilibrio de la relación fuente-destino, es decir, cuando se baje esta, en definitiva, relación, cuando sea muy baja, que haya mucho más destino que llenar de lo que la fuente puede proveer, muchas veces el uso de fungicidas y bioinductores puede llegar a colaborar con este equilibrio para que esta translocación no sea tan grave, especialmente, como vuelvo a insistir, en la elección de los maíces tardíos. Cerrando, sabemos que la mayor radiación solar absorbida por el área foliar sana puede ser incentivada por el uso de fungicidas. Hay un control muy eficiente de las enfermedades, excepto para mancha blanca, especialmente de las mezclas tradicionales de trivenium-mastriazol. No hay caso de resistencia de hongo fungicida, como hemos visto en soja. Pueden mejorar los rendimientos. Si hay enfermedades foliares, hay una alta probabilidad que el fungicida mejore la caña, la estructura, la integridad y haya menor pudrición de raíz y tallo. Pero aumentos del rinde en ausencia de enfermedad por beneficio fisiológico, por supuesto que existen, pero no son recurrentes, muchas veces son erráticos. Por eso recomendamos guiarse por los factores de riesgo, por los umbrales y especialmente estos años, ¿no?
donde las lluvias pueden ser puntuales o de lote a lote pueden cambiar drásticamente, como es el año Niña, que esta cuestión errática de las lluvias puede jugar un papel fundamental. Monitoree, evalúe riesgo, ambiente y use umbrales. Y recuerde, si hay estrés térmico e hídrico, es conveniente esperar para aplicar el uso de fungicidas. Para cerrar finalmente, y agradecer por supuesto a Agroconsulta, a la Facultad de Agronomía, mi participación, por supuesto pueden recurrir a este link que es herbario de fitopatología.agro.uva.ar, donde ustedes van a encontrar la máxima cantidad de información posible de cada una de estas enfermedades con fotografías, ciclos y recomendaciones. Muchas gracias, Ramiro, por esta posibilidad de dar esta capacitación en soja y maíz. No, Marcelo, los agradecidos somos nosotros y seguramente la audiencia. Yo vuelvo a reforzar la invitación a visitar esa página que muestra Marcelo en pantalla, que van a encontrar mucha información e imágenes, como dice Marcelo, así que los invitamos también desde Agroconsulta a visitarla. Marcelo, yo vuelvo a agradecer la claridad que tenés siempre y la cantidad de conceptos que volcás, que van a ayudar sin dudas en un año tan particular a tomar decisiones a todos los que están del otro lado, a todos los productores o técnicos, asesores que están del otro lado para tomar mejores decisiones, no tengo dudas. Así que vuelvo a agradecer también a la Facultad de Agronomía por este espacio y por sumarse a esta iniciativa, y si te parece bien, Marcelo, vos, que sos quien vas a liderar el otro espacio, pasamos al espacio de consultas, compartimos para eso a la audiencia un link, ¿sí? Que en los comentarios debajo para que puedan hacer clic quienes estén desde la compu, o quienes quieran pasarse al celu, también les vamos a mostrar en pantalla un código QR que pueden capturar con el celu y sumarse a la reunión. Así que, sin más, si te parece bien, los esperamos en el espacio de consultas. Buenísimo, estamos a la espera. Gracias, Marcelo. Antes de pasar al espacio de consultas, quisiera volver a agradecer a las empresas que nos acompañaron durante esta charla. Nutrien Ag Solutions, Corteva, con su producto fungicida Stinger, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Nova y FMC, con su producto fungicida Onsuba. Con las aplicaciones no se juega. La calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente. Por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías. Adyuvantes Rizobacter. Calidad que se comprueba cada día.